Dios con nosotros es el título de nuestra reflexión. Tomaremos como base dos versículos bíblicos del Evangelio según San Mateo que dicen así. Mateo 1:23. Estas son palabras de un ángel del Señor a José y dice así. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Leamos también Mateo 28:20. Escuche. Son las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos y dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vimos, por lo tanto, Dios con nosotros. Una verdad, un acontecimiento y vamos a ver una celebración. Es una verdad divina encarnada en Jesucristo, el Hijo de Dios, hasta nuestros días y hasta el fin del mundo. Aunque es verdad que Dios nunca ha desamparado a la humanidad, la venida de Cristo al mundo traería una bendición palpable. Juan 1:14 dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es hombre, pero también es Dios, y con su venida, las bendiciones de Dios están disponibles para todos los que creen, sin importar su edad ni su nación. Por lo tanto, no estamos solos con nuestros problemas, ni desamparados por Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo están con nosotros. Vimos entonces que es una verdad, pero también es un acontecimiento. La llegada del Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Un acontecimiento es un hecho o suceso muy importante. El Evangelio, según San Marcos, inicia así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo vino a este mundo. Esto es un hecho. Aunque nadie puede precisar el día, el mes ni el año de su nacimiento, aquí quiero hacer una nota. La mayoría de los teólogos sugieren el año de nacimiento de Jesús el Cristo entre el año 6 y el 4 antes de Cristo. El nombre simbólico del Señor Jesús también es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y continuamos viendo que su nacimiento fue también una celebración como ninguna otra. Y resaltamos verbos o acciones que se mostraron en esta celebración. Anunciar, alabar, bendecir, buscar, celebrar. Continuemos. Los ángeles proclamaron su nacimiento. En Lucas 2, del 8 al 14, vemos que un ángel anunció nuevas de gran gozo. Ha nacido Cristo el Salvador. También vemos ángeles que alababan a Dios y decían, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿A quién proclamaron los ángeles estas buenas nuevas? A unos pastores que estaban velando las vigilias de la noche, estaban velando sus rebaños. Los pastores, entonces, ya que se van los ángeles, visitan al bebé. Esto lo encontramos en Lucas 2, versículos del 15 al 20. Léalo, por favor, usted en su Biblia y yo voy a tomar solamente algunas partes. Los pastores fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Después, cuando los padres del niño Jesús lo traen al templo, aparece un personaje, Simeón, y Simeón expresa su gozo. Simeón toma al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. También vemos a Ana la profetisa.
Ella daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Algunos meses más tarde encontramos la visita de los magos, cuando esos se presentan ante el rey Herodes, aproximadamente 6 meses después. Está registrado en Mateo 2, versículos del 1 al 12. Y ellos expresan esto: su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y más adelante dice: al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dios con nosotros es la verdad divina encarnada en Jesucristo, el Hijo de Dios. No estamos desamparados ni solos. Dios está con nosotros, porque así fue profetizado y porque Cristo lo confirmó. También es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, la llegada del Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Su nacimiento fue una celebración como ninguna otra, como leímos en Lucas 2, y podemos ampliar nuestra lectura y nuestro conocimiento sobre esto. Vimos que los ángeles proclamaron su nacimiento, que los pastores visitaron al niño recién nacido. Y ellos expresaron unos a otros: veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Simeón también vimos que expresó su gozo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo. Vimos cómo Simeón bendijo a Dios diciendo: han visto mis ojos tu salvación. Vimos también cómo Ana la profetisa dio gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención del Señor. Y finalmente vimos la visita de los magos, que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Adoraron al niño, no a la madre del niño. Así dice la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es el acontecimiento que debemos celebrar. Pero, ¿cómo debemos y podemos celebrarla? Bueno, apartemos una fecha para celebrarlo en familia, con familiares y amigos, o en la congregación. Lo importante es celebrar el acontecimiento, no se confunda. Las fechas nadie las conoce con exactitud. No caiga en el error de que porque nadie conoce las fechas, usted no va a celebrar el acontecimiento. Muchas personas en muchas naciones celebran de acuerdo a lo que está acostumbrada la sociedad. Esta celebración está llena de comercialización, engaño y paganismo, y muchos creyentes ceden ante este engaño. Lo único cierto es lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, sobre el nacimiento de Cristo podemos leer Evangelio según San Mateo, capítulos 1 y 2, y Lucas también, capítulos 1 y 2. Anunciemos, por lo tanto, que Jesucristo nació, murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y vemos entonces que Jesucristo vive, no dijimos vivió. Jesucristo vive, porque Jesucristo es Dios y vive eternamente. Jesucristo vive, Él venció y volverá por su iglesia gloriosa y fiel. Pero veamos qué enfrentaron José y María. En Mateo 2, versículos 13 al 14 dice que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El versículo 14 nos dice: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. José hizo como le ordenó el ángel, sin demora, sin discutir, sin pereza. Esto nos enseña a seguir la dirección de Dios, su palabra escrita en todos los pasos de nuestra vida.
cuando los magos no vuelven a Herodes, y Herodes se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores. Pero no fue el único, podemos decir, ataque que tuvo el niño Jesús o el advenimiento del Señor Jesucristo. Como niño o después empezando su ministerio, vamos a ver que posteriormente durante su ministerio el Señor Jesús enfrentó odio y rechazo con el mismo propósito, quitarlo de en medio, matarlo. Pero Cristo vive, Él es vencedor. Cristo es santo y está con nosotros como lo prometió y vive para interceder por nosotros. En el Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 23 leemos: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si esto hizo en el pueblo, sanando toda enfermedad, toda dolencia y predicando el evangelio del reino, lo sigue haciendo con todo aquel que le escucha y aún entre los que no le escuchan, porque hay mensajeros poderosos que anuncian el evangelio del reino por amor a Cristo. Donde iba Cristo, confirmaba su misión divina por medio de milagros, que eran señal del poder sanador de su doctrina y del poder del Espíritu Santo. Pero, ¿qué enfrenta la iglesia gloriosa del Señor Jesucristo? Podemos decir que los creyentes de todo el mundo enfrentan una oleada inmensa de costumbres paganas que intentan apagar la realidad del nacimiento de Cristo y, en general, apagar las verdades eternas del Evangelio de Dios. Como creyentes fieles, no permitamos que todo esto apague las verdades del Evangelio. Apartemos una fecha para celebrarlo en familia, con familiares y amigos o en la congregación. Lo importante, no olvidemos, es el acontecimiento, no las fechas. Vimos también que las fechas nadie las conoce con exactitud y que esta forma de celebrar, la actual y en muchos países del mundo, está llena de comercialización, engaño y paganismo. Lo único cierto es lo que está escrito en la Biblia. En Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio es eterno porque es el mismo a través de todas las épocas, para todas las personas, de todas las edades, para todos los pueblos y naciones. Y vayamos entonces a una aplicación y conclusión. Hay un versículo al final del Antiguo Testamento que está relacionado con el nacimiento de Cristo y de Juan el Bautista. Permítame leerlos. Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En Lucas 1:17, hablando de Juan el Bautista, dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y lo siguiente que quiero decirles, lo voy a decir 2 veces, porque es la enseñanza en que se resumen estos versículos y que debemos nosotros aplicarlos. Muchos padres no habían amado a sus hijos lo suficiente como para enseñarles sobre Dios, sus mandatos y sus caminos. Antes no los habían amado lo suficiente. ¿Y ahora es lo mismo? Respondamos con sinceridad delante de Dios.
Y aquí quiero hacer un paréntesis para comentarles lo que el domingo pasado escuché en el templo. Era una hermana cristiana, con sus hijos jóvenes y adolescentes, sí, que dijo, ay no, dice, es que si viene Cristo y alguno de mis hijos se quedara, yo quisiera quedarme con él, ¿cómo lo voy a dejar? Solo para que enfrente tanto sufrimiento. Pero para esta madre y para muchas que verdaderamente aman a sus hijos, yo les podría decir, y la palabra de Dios así lo dice, Dios es fiel, Él está con nosotros. Si usted ruega e intercede por sus hijos, por supuesto que Él los va a salvar y va a seguir con su obra en sus corazones. Él es poderoso para guardarlos fieles antes de la venida del Señor y ante su venida. Entonces, si antes, termina así el Antiguo Testamento, no habían amado a sus hijos lo suficiente y no les enseñaban sobre Dios, sus mandatos y sus caminos, ¿nosotros sí lo hacemos? Usted que escucha de manera personal, sí dedica tiempo no nada más para alimentar a sus hijos y medio cuidarlos, no, para que ellos conozcan a Dios y lo amen y experimenten la salvación y la bendición de Dios y sepan que Dios está con ellos para bendecirlos y para guardarlos y que Dios quiere que estén en su presencia por una eternidad. Si usted los ama de tal manera, los ama lo suficiente para enseñarles todo esto, entonces respondamos con sinceridad delante de Dios, porque si con nosotros está sucediendo lo mismo, es hora de que procedamos al arrepentimiento y pedirle a Dios que nuestro amor hacia Él y a nuestra familia y a nuestro prójimo sea perfeccionado. Amemos como Dios ama. El Señor Jesucristo enseñó que toda la ley y los profetas se resumían en 2 mandamientos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, de los versículos 35 al 40. Y leemos así. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios, se nota, son señales, es evidente el amor que tiene uno para Dios y para el prójimo, es evidente, nadie debemos engañarnos. La iglesia debe prepararse así para la venida del Señor, amar a Dios y a nuestro prójimo, permanecer fieles a Él y a su palabra. ¿Cuántas personas necesitan saber que Dios los ama y que el Señor está a su lado todos los días para ayudarlos? Que Dios quiere salvarlos. ¿Quiere orar a Dios para responder a lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado en su palabra? Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por las maravillosas verdades que encontramos en tu palabra escrita. Gracias por estar con nosotros, ahora y siempre. Por favor, ayúdanos a desechar todo aquello que contamine nuestra fe en ti, todo aquello que nos impida leer, entender y vivir lo relacionado contigo, con tu amado Hijo Jesucristo y con la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Ayúdanos a celebrar el nacimiento de Cristo tal y como lo aprendemos en tu palabra. Concédenos tu gracia para anunciar a otros tu palabra de vida, alabarte y bendecirte. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga y nos preserve fieles hasta el fin. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas,
santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León. Todos lo verán, como un rey en las nubes, Él regresará coronado en poder y con autoridad, coronas de autoridad.